Esto es Hechos Internacionales. Bienvenidos al lugar donde puedes informarte diariamente con las noticias más interesantes del país. Durante una locución, el dictador Nicolás Maduro se congratulaba por su férrea lucha por los derechos humanos, mientras que la Corte Penal Internacional anuncia que tendrá en cuenta las pruebas que le ha presentado la oposición de cara a iniciar una investigación por las ejecuciones de Óscar Pérez y sus 6 compañeros en el Junquito. Desde Venezuela, país promotor de la paz y el respeto, mantenemos nuestra férrea lucha por defender los derechos básicos del ser humano. Trabajando juntos podemos construir un mundo mejor con garantías reales para todos y todas sin distinción. Nicolás Maduro ha aprovechado la celebración del Día de los Derechos Humanos para vanagloriarse de los supuestos avances logrados por su gobierno, lo que de inmediato ha provocado la respuesta desde la oposición. En nuestra Venezuela no hay nada que celebrar. Aquí se violan todos los derechos humanos al mismo tiempo. Estamos oprimidos por una sátrapia que nos hambrea, persigue y mata, ha subrayado la diputada Delsa Solórzano, vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria Internacional. A esa misma hora, dirigentes opositores salían de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. El equipo de Michelle Bachelet ha recibido las pruebas fotográficas de la ejecución de Óscar Pérez y de sus 6 compañeros sublevados contra el chavismo. Elevamos una serie de denuncias y entregamos las mismas pruebas, más de 400 fotografías de lo ocurrido en el Junquito, videos y documentos periciales en la Corte Penal Internacional. Nos manifestaron que por primera vez recibían pruebas contundentes de los hechos del Junquito. Se va a abrir una investigación. Se lo agradeceremos. Ha pormenorizado el exdiputado Wilmer Azuaje a El Mundo. La alta comisionada prosigue sus esfuerzos en el combate por los derechos humanos en Venezuela. Incluso ha logrado varias liberaciones de presos políticos en los últimos días. Así lo ha confirmado el Foro Penal, que calcula que en la actualidad son 391 los presos políticos y 8.996 las personas formalmente criminalizadas sin haberse cometido delito, ha asegurado Gonzalo Imiop, director de la ONG. Para sus próximos informes de marzo, el equipo de Bachelet ya dispone de las terribles fotografías adelantadas en exclusivas por Crónica que confirmarían la ejecución sufrida por el famoso inspector de la policía y sus 6 compañeros libertarios. También recibieron los informes acerca de la persecución emprendida por el chavismo contra los diputados del Parlamento Democrático y en especial el caso del ex parlamentario Azuaje, quien permaneció más de 400 días detenido ilegalmente en la siniestra sede de la policía política en el Helicoide de Caracas. El antiguo dirigente chavista, quien denunció la corrupción de la familia Chávez en Barinas, permaneció varios días encadenado a una tubería al lado de la escalera tras violentarse su inmunidad. Somos 31 diputados los que hemos sido forzados a estar fuera de Venezuela y se nos ha violado nuestra inmunidad parlamentaria. Sobre nuestras familias existen amenazas, ha recordado Franco Casella, presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos en el Parlamento Democrático. Desde el chavismo se han multiplicado en los últimos días los ataques contra Bachelet, encabezados por el propio Maduro, que acusa a la expresidenta socialista de Chile de taparse los ojos ante lo sucedido en Bolivia y en su país. Estaremos muy atentos al informe que presentará Bachelet en diciembre sobre Venezuela para ver si vuelve a mentir o insultar a nuestra institución, ha adelantado hoy el fiscal gubernamental Tarek William Saab. El informe de la alta comisionada ya detallaba las miles de ejecuciones extrasumariales sucedidas en Venezuela. Incluso instaba al chavismo a disolver las fuerzas especiales de la policía creadas por Maduro en 2017 y convertidas en batallones de exterminio, según las Naciones Unidas. Fuerzas represoras de Maduro ejecutaron extrajudicialmente a 6.856 personas hasta mayo de 2019. Así lo ha asegurado hoy el Centro de Comunicación Nacional de la Presidencia encargada. La inmensa mayoría se trata de acciones de castigo de escuadrones de las FAES en barrios pobres y populares con la excusa de perseguir a presuntos delincuentes. Mientras Maduro se vanagloriaba de todo esto, los familiares de los asesinados en las protestas de 2017 en Venezuela denuncian retrasos, obstrucciones y reclaman justicia. Solo 4 casos han pasado a la fase de juicio. Los familiares denunciaron ante las Naciones Unidas retrasos, obstrucciones y violaciones del debido proceso.
David Vallenilla tenía 22 años de edad y era enfermero. El 22 de junio de 2017 salió a protestar contra el régimen de Nicolás Maduro. Un militar le impactó con un proyectil, lo que le produjo una hemorragia. Han pasado 2 años y 6 meses de su crimen. Su tío, Abel Vallenilla, dice que continúan luchando para que el juicio continúe. Tenemos la esperanza de que esto conlleve a que haya justicia. No solo fue David, hay muchos casos que no han salido a la luz, piensa. Neomar Lander, de 18 años de edad, murió días antes que David, también en una protesta y también producto de un impacto en el tórax. Su caso, como dice su tía Diana Oliveros, está excluido en la fiscalía. No vamos a perder la esperanza ni la fe de que algún día se va a hacer justicia. El día que se haga justicia por la muerte de Neomar, al igual que con todos los muchachos, será el día que este gobierno caiga, expresó Oliveros. Según el Observatorio Venezolano de Violencia, en 2017 ocurrieron en Venezuela más de 150 muertes en el marco de las protestas. Nuestras audiencias las posponen, los cuerpos de seguridad implicados no entregan la información que les solicita del Ministerio Público y la institución no termina de actuar con firmeza. Así lo dijo Carmen Elena Bracho, mamá de Miguel Castillo, quien fue asesinado en mayo de 2017. En junio de este año, por primera vez, la Fiscalía dijo que han acusado a 596 funcionarios policiales por violaciones de derechos humanos. Los padres de estos jóvenes luchan por enfrentar lo que califican un sistema de justicia viciado. Nos ponen muchas trabas en el proceso para que desistamos. Los casos de investigación están paralizados, no hay avances, destacó Elvira Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete. Desde marzo de 2018 han denunciado estas irregularidades ante organizaciones internacionales y esto ha generado que sean víctimas de persecución, amedrentamiento, intimidación e incluso sobornos para desistir de los casos. Por otra parte, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social reportó en un informe la desaparición de 14 manifestantes cometidas por las fuerzas de seguridad, quienes emplearon equipamiento de fuego con municiones tales como perdigones, canicas y piezas de varillas metálicas en el marco de las manifestaciones de 2018. En tanto, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó en su informe sobre la situación de Venezuela que miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido asesinados en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años y que existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad. La oficina ha llamado la atención por la existencia de violaciones y abusos generalizados de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales. Además, llamó a realizar una investigación inmediata de esos hechos violentos para asegurar la responsabilidad de los perpetradores y las garantías de no repetición. Como vemos, la crisis humanitaria de Venezuela es cada vez más alarmante, al tiempo que el dictador Nicolás Maduro se aferra al poder pese a la presión nacional e internacional. Esto, sumado a los constantes atropellos a los derechos humanos, llevó a millones de venezolanos a buscar un mejor futuro lejos de su tierra. Y si la corriente de refugiados que se generó este año es preocupantemente alta, para los próximos meses se espera se exacerbe, de hecho pueda convertirse en la crisis de refugiados a ser la más grande de la historia moderna. Esta aseveración fue realizada en un informe publicado por el Instituto Brookings el lunes. Mientras tanto, desde el Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro y sus colaboradores más cercanos insisten con la teoría de que el país llegó a esta situación de devastación económica y social como consecuencia de las sanciones de Estados Unidos y la comunidad internacional. El colapso económico que precedió a las sanciones internacionales se destaca porque no fue provocado por fuerzas externas o disturbios internos. Fue fabricado por aquellos en el poder y por lo tanto totalmente evitable, señala el informe. El mismo expone las alarmantes cifras de las crisis de refugiados, los índices que se prevén para el 2020 en caso de que Maduro se mantenga en el poder y cómo la comunidad internacional no ha atendido a esta situación con la magnitud que requiere. La crisis de los refugiados venezolanos ya ha alcanzado una escala global. Por eso, ahora requiere que la respuesta también sea de nivel global, sostiene el informe. Para resaltar esta falta de colaboración, Brookings hace una comparación de la respuesta de la comunidad internacional a otras crisis recientes.
El caso más representativo es el de Siria, que en más de 8 años de conflicto produjo un índice similar de desplazados de 4.8 millones de personas, pero la gran diferencia radica en los esfuerzos económicos para atender esa crisis. Y así, con estas informaciones llegamos al final por el día de hoy. Gracias por seguirnos. Esto fue Hechos Internacionales.